Funky. De la A a la Z, Alex Zurdo. Uno. Oportuno. Hoy es mejor que ayer. Todo lo que pasó y me hizo fuerte. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo este video y también en el lugar. Hoy les voy a hablar sobre consultas en Access. Mi nombre es Elvin Josué Flores Baquedano y soy del grado de 11º de robótica. A continuación les voy a hablar sobre qué es y para qué sirve un formulario en Access. Debemos saber que en Access lo que se hacen son formularios, pero antes de hablar de consulta debemos saber qué es Access y por eso lo vamos a ver en este momento. Un formulario de Access es un objeto de base de datos que se puede usar para crear una interfaz de usuario para una aplicación de base de datos. Un formulario dependiente es aquel conectado directamente a un origen de datos como una tabla o consulta y que puede usarse para especificar, editar o mostrar los datos de ese origen de datos. Ahora vamos a ver tipos de formularios que se pueden realizar en Access. Formularios de columna simple. Se trata de los formularios donde se ordena toda la información en campos que presentan una sola columna. Formulario tabular. Es el formulario que muestra una estructura en tabla. Tiene campos en columnas y se puede realizar los registros de fila. Formulario gráfico. Es el que permite la implementación de gráficos. Formularios automáticos. Tipo de formulario que llega a crear una columna simple sin que haya dado la orden el usuario. Formulario principal. También se le conoce como formulario. Este permite el uso de diversas columnas y tablas sin tener la necesidad de abrir un nuevo formulario. Formulario tabular. Ahora, en este momento vamos a ver los formularios que se pueden realizar en Access. Formulario de registro o de inicio de sesión. Formulario de restablecimiento de contraseña. Formularios para completar el perfil. Formulario de ayuda o comentarios. Formulario de demo. Formulario de pago o suscripción. Formulario de suscripción o newsletter. Ahora la pregunta, ¿qué es una consulta en base de datos? Las consultas pueden realizar diversas funciones en una base de datos. La función más común es recuperar datos específicos de las tablas. Los datos que quiere ver generalmente están distribuidos en varias tablas y las consultas le permiten verlos en una única hoja de datos. ¿Cuáles son los tipos de consulta? Consultas de comando, consultas de eliminación, consultas de actualización, consultas de alineación, consultas de creación de tablas, consultas de parámetros, consultas de buscar duplicados. Propiedades de campos. Cada campo de una tabla posee unas determinadas propiedades con las que configurarlo. Y es preciso tener en cuenta que si se modifican después de haber introducido datos, se pueden perder la información introducida. En los siguientes apartados mostramos las propiedades de los diferentes tipos de datos de Access 2010. Tamaño de campos. Son los tipos de campos en Access y sus respectivos tamaños. El texto. Esta propiedad determina el número máximo de caracteres que se pueden introducir en el campo, siendo por defecto de 50 caracteres con un máximo de 255 caracteres. El numérico. En el numérico está el byte, el decimal, el entero largo, el simple y el doble. El byte almacena un número entero entre 0 y 255. El decimal guarda números con decimales. El entero almacena valores enteros entre
menos 37.768 y 32.767. El entero largo para valores enteros entre menos 2.247.483.648 y 2,147,483.64 puntos. El simple para la introducción de valores comprendidos entre menos 3,402823 E38. Y también entre el menos 1,401298 E menos 45 para los valores negativos. Y entre 1,401298 E menos 45 y 3,402823 E38 para valores positivos. El doble para valores comprendidos entre menos 1,797631348623 y menos 4,94065645841247 menos 324 para valores negativos. Y entre 1,79769313486231 E308 y 4,94065645841247 E menos 324 para valores positivos. Después de el numérico tenemos el autonumérico. Son de tipo entero largo. Además, los demás tipos de datos no se les puede especificar tamaño. Formatos de campo. A continuación se muestran los formatos disponibles de cada tipo de campo. El numérico y moneda. El número general muestra el número tal y como se introduce. El moneda muestra el número introducido con el símbolo de la moneda con que esté configurado en Windows. El euro utiliza el formato de moneda con el símbolo del euro. El fijo muestra los números sin el separador de miles. El estándar muestra los números con el separador de miles. El porcentaje muestra el valor por 100 y agrega el signo de tanto por ciento. El científico muestra el número usando la notación científica. El punto, separador de miles. El coma, el separador decimal. El cero muestra un dígito si se introduce 1 o 0, si se introduce ninguno. La almohadilla, o también llamada hashtag, muestra un dígito si se introduce 1 o deja en blanco si no se introduce ninguno. El espacio muestra los espacios como caracteres literales. El texto muestra los que se esté entre comillas como caracteres literales. La barra inversa muestra el carácter siguiente a la barra inversa. El asterisco llena el espacio disponible con el carácter siguiente. El porciento multiplica el dato de entrada por 100 y le añade el signo de porcentaje. Los paréntesis se muestran como tales. El color muestra la sección en el color seleccionado los corchetes: amarillo, azul, blanco, celeste, fucsia, negro, rojo y verde, cada uno dentro de su corchete. Los formatos numéricos personalizados pueden tener desde una hasta 4 secciones que se escriben separadas por punto y coma. En la sección 1 tenemos los formatos para números positivos. En la sección 2, el formato para números negativos. En la sección 3, el formato para los valores 0. La sección 4, tenemos los formatos para valores desconocidos nulos. En el siguiente ejemplo,
se han especificado dos secciones. La primera son para números positivos y la segunda para números negativos. En la primera, para los números positivos, está el hashtag punto hashtag 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 coma 000 entre comillas PTA punto cerramos comillas. Ahora, en la segunda, que son para negativos, entre paréntesis escribimos hashtag punto hashtag 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 coma 000 cerramos paréntesis, abrimos corchetes, ponemos el color rojo, cerramos corchetes y entre comillas PTA punto y cerramos comillas. En fecha y hora, fecha general, si el valor es solo una fecha, no se muestra ninguna hora. Si el valor es solo una hora, no se muestra ninguna fecha. Este valor es una combinación de los valores de fecha corta y hora larga. Ejemplo, 3 del 4 del 93, 5:34:00 p.m. Ahora en la fecha larga, muestra la fecha del modo en que esté configurada la fecha larga en Windows. En la fecha mediana, presenta el mes con los 3 primeros caracteres. Ejemplo, 21 de agosto del 2010. En la fecha corta, muestra la fecha del modo en que esté configurada la fecha corta en Windows. El formato fecha corta asume que las fechas comprendidas entre el 1 del 00 y el 31 del 12 del 29 son fechas comprendidas entre los años del 2000 y el 2029. Por otro lado, las fechas comprendidas en el 1 del 30 y el 31 del 12 del 99 pertenecen al intervalo de años entre 1930 y 1999. Para hora larga, muestra la fecha del modo en que esté configurada la hora larga en Windows. Hora mediana, muestra la hora con formato PM o AM. Hora corta, muestra la hora sin los segundos. Ahora, es posible establecer unos formatos personalizados, como ser espacio, que muestra los espacios como caracteres literales. El texto muestra lo que esté entre comillas como caracteres literales. Los paréntesis muestran los paréntesis como tales y, como habíamos visto, el color muestra la sección en color seleccionado, los corchetes, como ser amarillo, azul, blanco, celeste, fucsia, negro, rojo y verde. Y siempre dentro de corchetes cada color. También en este inciso tenemos los dos puntos que son separador de horas y el diagonal que es separador de fechas. También tenemos el C. Si el valor es solo una fecha, no se presenta la hora. Si el valor es solo hora, no se presenta la fecha. Si el valor es fecha y hora, se presentan ambas. Una D mayúscula, día del mes en 1 o 2 dígitos según sea necesario, del 1 al 31, o DD en 2 dígitos, o bien DDDD que muestra el nombre del día de la semana, de lunes a domingo. Una S minúscula, día de la semana del 1 al 7. Ahora dos S minúsculas son las semanas del año de la primera semana a las 52 semanas. Una M minúscula, mes del año en 1 o 2 dígitos según sea necesario, del 1 al 12, o en 2 dígitos con MM o bien MMMM que muestra el nombre completo del mes. Una Q minúscula, fecha mostrada como el trimestre del año, del 1 al 4. Una minúscula, número del día del año de 1 a 366, o con AA para 2 dígitos, o bien AAAA que muestra el año completo. Una H minúscula para hora en 1 o 2 dígitos según sea necesario, de 0 a 23, o con HH para 2 dígitos. Una N minúscula
minuto en 1 o 2 dígitos según sea necesario del 0 al 59 o con NN para 2 dígitos. La S minúscula, segundo en 1 o 2 dígitos según sea necesario del 0 al 59. También AM diagonal PM o A diagonal P. Reloj de 12 a 24 horas según formulario AM diagonal PM o A diagonal P. Para ver más formatos puedes consultar ayuda en la sección de ayudas también en Access del 2010 o en el Access que puedas tener en tu PC. Ahora vamos a hablar sobre el sí y el no. Los campos disponen de los formatos predefinidos sí, no, verdadero, falso y activado o desactivado. Sí, verdadero y activado son equivalentes entre sí, al igual que lo son no, falso y desactivado. Lo que quiere decir que estos tres se combinan en uno solo, o sea que se pueden usar cualquiera de los tres según esté con su pareja, o sea, sí y no, verdadero, falso, activado y desactivado. Para elegir que se muestren como casilla de verificación o como cuadro de texto, hacemos clic en la pestaña Búsqueda y lo elegimos en Mostrar control. Los formatos personalizados han de incluir 3 separaciones con punto y coma. La primera no tiene significado y hay que incluirla para mantener el orden relativo a las demás. La segunda que refiere al valor afirmativo y la tercera al valor negativo. Ejemplo, punto y coma, entre comillas, contado, cerramos comillas, punto y coma, entre comillas, aplazado, cerramos comillas, y también entre los corchetes ponemos el color rojo y cerramos corchetes. Ahora vamos a hablar sobre olé. En este tipo de campo podremos insertar otros ficheros, tales como imágenes, documentos de texto, etc. Para insertar un objeto olé, por ejemplo una imagen, haremos clic con el botón derecho en el campo del registro y seleccionaremos insertar objeto. Se nos mostrará una ventana en la que seleccionaremos la opción crear desde archivo. Navegaremos la imagen en la vista de hoja de datos. Se nos mostrará un texto en cada registro de campo informándonos del tipo de objeto olé que contiene. Podremos ver y modificar una imagen insertándola como un objeto olé, haciendo clic en el botón derecho y seleccionando en el menú la opción deseada. Para eliminarla, seleccionaremos el campo y pulsaremos la tecla suprimir. Explicaremos más detenidamente cómo insertar imágenes con este tipo de campo en el apartado dedicado a los formularios, texto y memo. Estos campos no disponen de formatos predefinidos. Se tendrían que crear formatos personalizados. Así que vamos a ver los formatos personalizados de texto y memo. En el primero está el símbolo menor, que es para mostrar todos los caracteres en minúscula, y el símbolo mayor para mostrarlos en mayúscula. Un signo de admiración es una alineación a la izquierda. El arroba muestra un carácter introducido o un espacio. El ampersand, y si no saben qué es ampersand, entonces ustedes lo pueden buscar en cualquiera de sus navegadores preferidos, como ser Bing, Google, o también podrían buscarlo en otros lugares como ser Firefox, etc. El ampersand muestra un carácter introducido o deja la posición vacía. Los paréntesis muestran los paréntesis como tales. La diagonal muestra el carácter siguiente a la barra inversa como un carácter literal. El asterisco llena el espacio disponible con el carácter siguiente. El color muestra la sección en el color seleccionado los corchetes: amarillo, azul, blanco, celeste, fucsia, negro, rojo, verde y cada uno encerrado en su corchete. El texto muestra lo que está entre comillas como caracteres literales. El espacio inserta un espacio de campo. Ahora sí,
Hablando más específicamente sobre las consultas en Access, antes de todo, debemos saber crear tablas relacionadas entre sí, registrar información en nuestra base de datos. Ahora, las consultas sirven para elegir registrar que cumplan con una o varias condiciones. Tipos de consulta. En los tipos de consulta tenemos el de selección y de acción. El de selección filtra un conjunto de información para exhibirlo o disponer de ellos en futuras operaciones. El de acción, además de permitir la selección de registros, permite realizar operaciones con estos, con el objetivo de obtener resultados que modifiquen la información o estructura de la base de datos. 1. Crear nuevas tablas, parcial o totalmente hecha con otro registro. Estos son incisos de acción. Ahora el segundo inciso de acción sería consultas de referencias cruzadas, que son los cálculos con datos de otras tablas. La 3 sería consultas de datos anexados. Agrega datos en tablas existentes con una tabla de destino. La 4 sería consultas de eliminación, que elimina registros de una tabla que cumpla con los criterios especificados. Luego de ello, no es posible recuperar la información. Consulta de actualización. Cambia totalmente los registros de una tabla de forma automática para ahorrar tiempo y disminuir errores. Las consultas se pueden crear de manera manual, vista de diseño o con asistentes. Crear, diseño de consulta, tabla, mostrar tabla, y seleccionamos todas las tablas con los datos que se quieren usar. Después, cerrar. Ahora, debemos indicar los datos que participarán en la selección de datos. Es posible añadir todos los campos de las tablas que hemos agregado. En la fila de campo irán todos los campos que participarán en la consulta. Cuando seleccionamos un campo, se antepone el nombre de la tabla seguido del nombre de cada uno de los campos. En la fila de orden podemos indicar que los datos resultantes de la consulta se ordenen de manera ascendente o descendente. Para esto, desplegamos el menú de la celda correspondiente a la fila, orden, y seleccionamos el deseado. También tenemos la opción de decidir si el resultado de la consulta se oculta o no. Solo debemos marcar la casilla de verificación de la fila mostrar. Cuando está activado, significa que el resultado se mostrará. Ahora, con la selección de los campos, en cada campo podemos ejecutar una consulta que incluirá todos los registros encontrados en las tablas. Sin embargo, recordemos que el objetivo de las consultas es establecer criterios que nos permitirán filtrar información. La fila de criterio es uno de los campos más importantes de una consulta porque ayuda a establecer una o varias condiciones que deben cumplir los registros para ser visualizados en los resultados. Con todo esto podemos crear y ejecutar una consulta con solo un criterio, pero es posible asignar 2 o más criterios. Esto apenas es el inicio de tantas opciones que nos ofrece las consultas de Access. Así que ahora hablaremos sobre los criterios opcionales y el formato de los distintos datos con los que estableceremos los criterios de selección, además de enseñar cómo crear estas consultas con un asistente. La única diferencia entre crear una consulta con la vista de diseño y crear una consulta mediante el asistente radica en que esta última no tiene la posibilidad de ingresar criterio de selección. En lugar de esto, permite abrir la vista de diseño para agregarlos manualmente. Para crear una consulta de selección ayudados por el asistente, seguiremos el siguiente proceso. Crear. Luego, abriremos la pestaña Asistente de consultas. Luego, abriremos el de nueva consulta, que ya vimos 4 conceptos. Después, las tablas o consultas. Después elegiremos la tabla donde se originarán los datos de campo.
Ahora seleccionamos el tipo de consulta que queremos ejecutar y finalmente asignamos un nombre a la consulta y seleccionamos abrir la consulta para ver la información. De esta forma ya podemos ver una consulta de selección con la información relacionada que sea de nuestro interés. Por el momento ya hemos visto las dos maneras de crear consultas de selección. En cambio, en las consultas de acción realizaremos las consultas que incluyen operaciones sobre los registros, por lo que es muy importante comprender su diseño y su funcionamiento, ya que a través de ellos podremos realizar operaciones con los datos de las tablas y las consultas. Debemos tener en cuenta que la ejecución de este tipo de consultas conlleva resultados, es decir, que se modifican los datos y por lo tanto es posible cambiar o eliminarlos de manera accidental. El primer tipo de consultas que veremos será la creación de tablas, que nos va a permitir crear tablas nuevas a partir de los registros que consulten de la ejecución de una consulta. Es decir, que los registros que cumplan con los criterios establecidos conformarán una nueva tabla que pueden guardarse en la base de datos. Veamos cómo crear una consulta para crear una nueva tabla. Primeramente, vamos a acceder a la vista de diseño de consultas. Y en el menú vamos a seleccionar Crear tabla. Se desplegará un cuadro de diálogo mediante el cual estableceremos un nombre para la nueva tabla y seleccionaremos la base de datos en la que se creará dicha tabla. Los datos que tendremos que configurar serán los siguientes. Nombre de la tabla, que aquí debemos escribir el nombre que deseamos asignarle a la tabla creada, teniendo en cuenta que no pueden existir dos tablas con el mismo nombre. Ahora también la base de datos activa, debemos seleccionar esta opción para que la nueva tabla se guarde en la base de datos actual y así poder acceder a través del panel de navegación. Y también otra base de datos que permite guardar la tabla en otra base de datos mediante el botón examinar, buscando la tabla de destino. Creado el nombre y la ubicación, aceptamos el cuadro de diálogo y volvemos a la vista diseño. Recordemos que ejecutar este tipo de consultas conlleva resultados, de forma que para evitar errores conviene revisar los datos antes de ejecutarlos. Para visualizar los datos haremos clic en ver. Una vez comprobado los resultados ya podemos hacer clic en ejecutar, lo que ayudará a generar la nueva tabla. Dentro de nuestra base de datos observarás que la nueva tabla ya se encuentra en el panel de navegación de nuestra base de datos. De esta forma, con base en información existente en tu base de datos, puedes generar más tablas a través de las consultas, lo que te ayudará a darle una estructura más concreta y útil a los datos. Esto con la finalidad de cumplir con las necesidades de los usuarios de la información en un tiempo menor y con más oportunidad. Y hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, compartan este video para que les pueda ayudar a los demás. También pongan su comentario para poder saber si les gustó este video y también pueden activar la campanita para que cada que yo subo un video, ustedes puedan recibir una notificación y puedan seguir viendo más de este contenido. Así que nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver este video hasta el final. Hoy vuelve a amanecer. Ya lo peor pasó y me hizo fuerte.